Aquí no se va a rendir nadie. Y yo siempre lo digo, la responsabilidad que nos ha tocado como generaciones que estamos viviendo este momento de la revolución y el legado que podemos dejar como generaciones, sentirnos que fuimos gente de nuestro tiempo, es que la revolución siga venciendo a pesar de bloqueos recrudecidos y que cada vez esté mejor y que el país avance, no solo que recitamos, que el país avance. Y eso es lo que hay que defender y por eso hay que luchar. Y yo, sí se puede, compañeros, sí se puede. Nos lo demuestra gente todos los días en la policía. Buonasera da Italia per Cuba, questo programma creato, gestito dall'Associazione Nazionale Italia-Cuba. Chi vi parla è Casella Roberto del Circolo Gramma d'Italia-Cuba di Celle Savona. Vorrei approfondire un attimino il discorso di una piattaforma della rete sociale che si chiama X e l'attivazione temporanea di questa funzione, informazioni su questo account su X, aperto una finestra inaspettata sulle varie origini di migliaia e migliaia di profili che influenzano il dibattito politico, soprattutto. Quello è che era nato come uno strumento per combattere il furto di identità, rivelato invece, secondo indagini condotte anche da organi di stampa insospettabili come il The Guardian o l'NDTV, che numerosi profili di questo account, numerosi profili dell'estrema destra americana chiamata MAGA, operano in realtà da nazioni come la Thailandia, la Nigeria e l'India, anche se si presentano come patrioti e sovranisti americani. Questa scoperta ha un impatto diretto sul panorama mediatico cubano, perché applicata all'analisi dei resoconti che si presentano come voci provenienti direttamente dall'isola, questa funzione produce invece un dato sorprendente e convincente, perché 0 dei 30 resoconti analizzati si trovano a Cuba. In altre parole, possiamo dire che i profili che affermano di esprimere opinioni provenienti direttamente da La Habana, da Santiago o da Matanza sono in realtà gestiti dagli Stati Uniti, dalla Spagna e da alcune nazioni dell'America Latina, secondo appunto le informazioni che vengono fornite dalla piattaforma stessa. Per cui in questo campione mirato, incentrato su account con intensivo attivismo politico contro il governo cubano, gli Stati Uniti svolgono un ruolo decisivo e nessuno aveva dubbi. Più della metà, 53,3%, ha sede negli Stati Uniti. La Spagna rappresenta il 16,7% e nel complesso il Nord America rappresenta il 63,3% degli account, l'Europa il 26,6%, lasciando il 10% distribuito nei paesi del Sud America. Certamente non è un campione che ha una rappresentatività dell'intero universo degli utenti cubani, non dal punto di vista statistico, però costituisce una solida indicazione del fatto che una parte significativa del discorso presentato come Cuba presente in X risponde non a operatori interni, ma a operatori esterni. Progetti mediatici come El Toque, in queste ultime settimane si parla tanto di questo progetto El Toque, sembra avere appunto sede negli Stati Uniti, in linea con le informazioni pubblicamente disponibili sulle loro strutture legali e fonti di finanziamento. Un caso particolare esemplificativo è quello di Cibercuba. Si descrive come l'agenzia di stampa da Cuba, ma il suo profilo indica che il suo account invece opera dalla Spagna ed è verificato tramite l'App Store spagnolo. E il fenomeno poi si estende agli account anonimi o semi-anonimi che sono stati attivati durante le proteste dell'11 luglio del 21, che utilizzavano hashtag, iconografie, riferimenti al paese di Cuba. Invece tutti Portogallo, Europa orientale, Spagna e nessuno al territorio cubano. La verifica di tutti questi profili, che prevede anche l'invio di documenti ufficiali, rafforza l'idea di un attivismo professionalizzato, monetizzato e non un esercizio spontaneo di cittadini comuni. Quanto osservato a Cuba in linea con i modelli, lì numerosi profili MAGA si sono rivelati gestiti da Asia, Africa o Europa orientale.
di operazione di influenza dalla politica esterna. Grazie. ¿Cuánto ganó Estados Unidos con el robo del petrolero venezolano? ¿Es esta la prueba de que su primera estrategia de coerción ya les falló? Aquí tengo muchos datos extra. Lo que nadie, ni siquiera la prensa estadounidense, duda es que se inaugura un capítulo de piratería estadounidense en el Caribe. ¿Por qué? El barco era civil, privado, de uso mercantil, comercial, y llevaba 1.900.000 barriles comprados a Venezuela. El primer dato extra, no estaba en las costas venezolanas, estaba en la proximidad del Atlántico. Así que cada vez más se extiende la raya de hasta dónde llegaría la zona de influencia de Estados Unidos. ¿Acaso piensan bloquear el Caribe completamente? Es el llamado corolario Trump, según el cual América les pertenece. Las imágenes, todos las vimos, son dantescas. La Guardia Costera, en vez de vigilar para los delitos transnacionales, ha quedado para asaltar a barcos petroleros. Estas son las razones por las que todo este asalto enloda la narrativa de Donald Trump. Ayer se les cayó la máscara. Ya en Estados Unidos le estaban diciendo es mentira. Van por Venezuela, por petróleo. Aquí la primera interrogante. ¿Por qué no fueron los tantos buques que tienen en el Caribe, sino la Guardia Costera, los que intervienen? Ellos sabían que era un barco civil, que no tenía nada que ver con una guerra, y si actúa el Comando Sur estarían directamente declarando la guerra. Y ya está claro que ese no es el objetivo. Según BBC, tras el robo, los precios del petróleo subieron ligeramente el miércoles y agravaron las preocupaciones sobre la disponibilidad del recurso energético a corto plazo. Y este es el costo. El precio mundial de crudo se ubica en unos $61 el barril, lo que significa que el cargamento a bordo del barco podría tener un valor superior a los $100 millones. Según el medio político, Estados Unidos piensa que esta podría ser una manera más efectiva para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro que la estrategia que lleva meses aplicando el gobierno de hacer estallar barcos que supuestamente transportaban drogas. Y esa primera estrategia ya generó un rechazo mayoritario en la opinión pública mundial, por lo que ahora piratear parece ser la siguiente acción. Pero también en este caso, la opinión pública continúa del lado de Venezuela. Desde Rusia, Lavrov le dijo a Estados Unidos: Несмотря на то, что они считают себя вправе вот такие операции проводить, но все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают. A todas estas, Putin también le dijo a Maduro: estoy contigo, y una llamada telefónica entre los presidentes. Ahora, lo curioso de todo esto es que Estados Unidos lo hace mientras saca a María Corina de Venezuela. Es esta la confirmación de que no la necesitan para seguir con su juego, y ahí salta un vínculo. El periodista estadounidense Max Blumenthal, editor del medio The Grey Zone, publicó un documento del FBI que devela cómo el secuestro y robo de buques petroleros fue propuesto por primera vez por Juan Guaidó, respaldado por la CIA en 2019. Es una entrevista del FBI con el agente de inteligencia estadounidense Timothy Kraft, quien respondió favorablemente al plan, pero exigió una carta formal de aprobación del entonces secretario de Estado Mike Pompeo. No llegó ninguna carta, por lo que el plan tuvo que esperar hasta el segundo mandato de Trump, cuando el secretario de Estado Marco Rubio autorizó un plan mucho menos elegante para robar un petrolero en una redada de estilo militar, dijo Blumenthal sobre el reciente robo del petrolero venezolano. Venezuela no se quedó de brazos cruzados. Justamente instrucciones del presidente, sostuvimos llamadas con el secretario ejecutivo de la Organización Marítima Internacional, que tiene su sede en Londres, para denunciar lo que es una violación de la libertad de navegación. Hay convenios internacionales que reprimen hechos ilícitos, que amenazan la libertad de navegación. Hay convenios internacionales y está muy bien detallado que esto se convierte en un acto de un ilícito internacional. Es este otro eslabón de la larga cadena de robos a los activos venezolanos. Pero esa estrategia ya les fracasó en el pasado. También fracasará ahora. Hablemos en los comentarios y nos vemos en otro dato extra. Guarda y comparte este video.